Esto pasó hace poco. Decidí explorar un pequeño pueblo en Nuevo México para escribir un artículo sobre leyendas urbanas. Nunca había estado en un lugar tan aislado. Al llegar, me hospedé en un viejo motel. Las paredes estaban desgastadas y el ambiente se sentía olvidado. Pensé que sería una aventura, pero pronto me di cuenta de que no era así. Esa primera noche fue extraña. Mientras intentaba dormir, escuché risas y murmullos de la habitación contigua. Esperé a que los sonidos se detuvieran, pero no lo hicieron. Era como si alguien estuviera teniendo una conversación animada justo al otro lado de la pared. Decidí preguntar en la recepción. El encargado, un hombre cansado, me miró raro y dijo que no había ninguna habitación ocupada junto a la mía. Me sentí incómoda. No sabía qué pensar de su respuesta. Al día siguiente, quise investigar las desapariciones en el pueblo. Hablé con algunos lugareños. Me contaron historias de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Mientras escuchaba, me invadió una sensación de inquietud. Miradas siniestras me rodeaban y sus historias parecían cada vez más oscuras. Hablaron de luces brillantes en el cielo y de sombras que se movían en la oscuridad. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Era verdad lo que decían. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, los murmullos regresaron, esta vez más claros y urgentes. Era como si estuvieran llamándome. Mi corazón latía rápido y un frío extraño recorrió mi cuerpo. Traté de cubrirme con las sábanas, pero era difícil ignorar las voces. Empecé a dudar de mi salud mental. Lo que más me preocupaba era la idea de que estaba conectada a esas desapariciones. Pensé en las leyendas que había escuchado y en cómo algunas personas jamás regresaron. La línea entre lo que era real y lo que no, parecía desdibujarse. Esa noche decidí enfrentar mi miedo. Salí al pasillo y el aire frío me golpeó. Caminé hacia la habitación contigua, que estaba a oscuras. Toqué la puerta, esperando escuchar algún sonido. El silencio era abrumador. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me giré de inmediato. Miré y no había nadie allí. Me quedé paralizada, sintiendo que algo invisible me observaba. El terror me invadió por completo. En ese momento, comprendí que tal vez había algo más en este pueblo de lo que podía comprender. Me sentía atrapada en una historia que podía llevarme a desaparecer. Regresé a mi habitación, nerviosa. La oscuridad me rodeaba y los murmullos se hicieron más intensos. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Tenía la sensación de que estaba a punto de caer en algo del que no podría salir. Pasé la noche en vela, sin poder conciliar el sueño, preguntándome si podría ser la próxima en desaparecer en aquel pueblo olvidado. Capítulo 2. La mañana llegó sin previo aviso, y el sol se filtraba por las cortinas raídas de mi habitación. Dormí poco, pero el café del motel me ayudó a despejar mi mente, aunque la inquietud aún persistía. Decidí que, si quería entender lo que estaba pasando, debía salir y seguir investigando. Cada paso hacia la recepción era pesado, como si la atmósfera misma estuviera tratando de disuadirme. Al llegar, noté algo extraño en el rostro del recepcionista. Su mirada se desvió a la ventana, como si estuviera esperando que alguien apareciera. Algo en su postura estaba fuera de lugar. Me acerqué y le pregunté sobre las desapariciones. Esta vez pareció titubear, como si estuviera ponderando sus palabras. Hay cosas en este pueblo que no comprendes, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me inclinó su mirada, y por un momento, vi un destello de miedo en sus ojos. No deberías escarbar más. La curiosidad atrae lo que no se ve. Con esas palabras resonando en mi mente, decidí que no podía rendirme. Necesitaba respuestas. Regresé al bar del pueblo, donde había conocido a algunos lugareños. Parecían estar más dispuestos a hablarme a medida que el día se deslizaba hacia la tarde. Cada historia que escuchaba oscurecía más el aire a mi alrededor. Una mujer mayor, de cabello gris led y ojos nublados, me había advertido sobre el brillo. Nadie regresa después de verlo, había dicho, sus manos temblorosas envolviendo su taza de café con fervor. Es como una trampa. Te llama y tú te quedas. Sé lo que es perder a alguien de esa manera. Traté de asimilar lo que me decía,
pero entre las historias de luces y sombras, comencé a sentir que algo me estaba mirando. Desde que llegué al pueblo, esa sensación nunca se había desvanecido. Luego, mientras el sol se ponía, decidí visitar un lugar que me habían recomendado, un antiguo faro, considerado un hito misterioso. El camino hacia el faro se volvía sombrío a medida que me adentraba en el bosque que lo rodeaba. Las sombras entre los árboles parecían extenderse, y cada crujido de ramas secas me hacía saltar. Finalmente, llegué al faro. La estructura era imponente, pero también aterradora, como si pudiera contar secretos enterrados. Abrí la puerta, que chirrió ominosamente. El aire interior era denso y estaba cargado de un olor mohoso. Comencé a explorar, pero entonces escuché un sonido, como una risa lejana. Me congelé, esa risa. Era la misma que había escuchado en el motel. A medida que avanzaba, el sonido se volvió más fuerte. Esto no puede estar pasando, murmuré. La risa se convirtió en un murmullo que apenas podía entender, pero que resonaba en mi mente. Sentí que la oscuridad me envolvía, y me giré de golpe. Justo detrás de mí, una figura difusa se perfilaba en la penumbra. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz quebrándose. La figura no respondió, pero la risa se detuvo abruptamente, llenando el silencio con una tensión palpable. Te he estado esperando, dijo una voz suave, casi melodiosa. No era humana, en ese instante, comprendí que quizás había cruzado una línea de la que no podría regresar. La figura avanzó lentamente. Mi corazón latía con fuerza, y, antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció a mi alrededor. Y en medio de la oscuridad, comprendí que el pueblo no solo escondía secretos, era uno de ellos. Capítulo 3. Desperté en el suelo frío del faro. Mi cabeza estaba doliendo, y la oscuridad me rodeaba como un abrazo apretado. ¿Qué había pasado? Intenté levantarme, pero mis miembros parecían pesados, como si algo me hubiera mantenido en el suelo. Mientras intentaba poner orden en mis pensamientos, el murmullo que había escuchado antes regresó, y esta vez era más claro. Vuelve. Vuelve, repetía una y otra vez, resonando en mi cabeza. Esa voz suave me envolvía, y aunque me aterrorizaba, había algo cautivador en ella. Luché por moverme, apoyándome en las paredes del faro hasta que finalmente encontré el interruptor de la luz. Al encenderlo, la luz iluminó la habitación, revelando la soledad de mi entorno. No había signos de la figura, ni de la risa. Todo parecía estar en su lugar, pero el aire estaba impregnado de un frío que se sentía casi tangible. ¿Qué está pasando aquí?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Necesitaba salir de ese lugar. Salí del faro, y el bosque me recibió con un silencio ensordecedor. La noche había caído de verdad, y la luna brillaba intensamente. Sin embargo, esa luz no me daba consuelo. Podía sentir que algo estaba a la espera, acechando entre los árboles. Mis pensamientos regresaron a las historias que había escuchado. Nadie regresa después de verlo. Un escalofrío me recorrió al pensar en lo que podría haberme pasado en la oscuridad. Con cada paso que daba hacia el pueblo, la ansiedad aumentaba. Mi instinto me decía que había algo más en juego, que las advertencias no eran solo supersticiones. Mientras me acercaba a la carretera, noté algo brillante a lo lejos. Era una luz parpadeante, similar a la que había escuchado en las historias de los lugareños. Al principio pensé en ignorarla y seguir mi camino, pero la curiosidad me venció. Caminé hacia ella, cada paso aliviando mi inquietud y aumentando al mismo tiempo mi temor. La luz se hizo más fuerte, y en su centro vi figuras danzando, sombras que parecían reír y moverse al son de una melodía lejana. Quería dar un paso atrás, pero mis pies seguían avanzando. Era como si estuviera bajo un hechizo. Ahí está, susurré para mí mismo mientras me acercaba más. Cuando se aclaró mi visión, vi a un grupo de personas reunidas, casi en un trance, todas mirando la luz. Entonces comprendí que no eran sus sombras las que danzaban, sino que eran ellos mismos los que se movían hacia ella, como si estuvieran siendo llamados. Todo se volvió demasiado real, y la sala del bar, las historias sobre el brillo y las advertencias, se entrelazaron en mi mente. Esto es un sacrificio, pensé. Esto es lo que los trae aquí. Sentí que el pánico crecía en mi interior.
Recordé a la mujer del bar, cuyas manos temblorosas me habían advertido sobre este destino. Si no hacía algo, podría ser uno de ellos. Entonces, un grito desgarrador rompió el hechizo. Una de las figuras estaba siendo arrastrada hacia la luz, mientras gritaba por ayuda. Fue un momento decisivo. Tomé aire y retrocedí. Necesitaba salir de aquí, pero la luz me llamaba como un canto de sirena, podía sentir los ojos del pueblo sobre mí nuevamente. Algo estaba sucediendo, y no era solo un simple misterio. Errar aquí podía costarme más que solo mi vida. Giré en mis talones y corrí hacia el camino de regreso, con el pulso acelerado y la decisión de no mirar atrás, porque en este lugar, no sabía si podría volver a encontrar el camino a casa. Capítulo 4. Corrí sin detenerme, sintiendo que el aire frío se cerraba a mi alrededor. La luna brillaba, pero no me ofrecía paz. Solo pensaba en escapar. Atrás dejaba la luz y las sombras, las risas que se convertían en gritos. Cada paso que daba hacia el pueblo me llenaba de alivio y terror a la vez. No sabía lo que había dejado atrás, pero cada palabra de advertencia resonaba en mi mente. Desvié del camino principal hacia un sendero conocido, uno que me llevaría a casa. Mis pensamientos eran un caos. No podía sacudirme la sensación de ser observado, como si aquellos danzantes los hubiera dejado en el bosque, buscando venganza. ¿Y si vuelven por mí?, me pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Cuando finalmente salí del bosque, el paisaje del pueblo me recibió, pero no como lo recordaba. Todo parecía más sombrío, como si el lugar hubiera sido cubierto por un velo de inquietud. Las luces de las casas parpadeaban, y el aire tenía un tono de inquietud que nunca había notado antes. El ruido de algún televisor se filtraba por las ventanas de los vecinos, pero ninguna puerta se abría para saludarme. Mi instinto me decía que había algo más. A medida que avanzaba, noté que algunas ventanas estaban cerradas con cortinas. La gente estaba encerrada, como si temieran la oscuridad exterior. Algo no estaba bien, pero no podía aterrizar lo que sentía. Decidí ir a la casa de Marta, una anciana que conocía desde niño. Ella siempre parecía tener respuestas, incluso cuando las cosas se volvían raras en el pueblo. Caminé hacia su casa, y no pasó mucho tiempo antes de estar llamando a su puerta. Esperé, con la esperanza de que ella pudiera aclarar todo el caos en mi cabeza. Con el pulso acelerado, miré a mi alrededor. La calle se sentía desierta. Finalmente, escuché los pasos acercándose. La puerta se entreabrió, y vi el rostro de Marta, con su mirada escrutadora. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó, pero no había calidez en su voz. Era como si ella también sintiera la sombra que me perseguía. «Marta, necesitaba hablar contigo. Hay algo en el bosque, algo extraño». La urgencia en mi voz la hizo fruncir el ceño. Ella miró hacia la oscuridad detrás de mí, como si esperara ver algo. «Cierra la puerta, rápido», murmuró, y me hizo pasar. Cerró con un golpe, como si temiera que algo o alguien pudiera entrar. El interior de su casa era cálido y acogedor, pero había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. Escuché gritos. Vi luces. «¿Están pasando cosas raras otra vez?», pregunté, sintiendo que el miedo empezaba a apoderarse de mí. Marta se acercó a la mesa, y su mirada se tornó seria. «No deberías haber estado allí. Esa luz es un llamado ancestral. Muchos han intentado ignorarlo». Su voz era profunda y llena de historia. «Una vez que miras, no puedes escapar. Ellos no olvidan». «¿Quiénes?», apenas logré articular, la respiración entrecortada por la ansiedad. «Las sombras. Ellos toman lo que quieren, y lo que dejó mi gente cuando cayó la oscuridad hace años. Siempre hay un precio que pagar por ignorar la advertencia». De repente, escuché un golpe en la puerta, un sonido sutil que resonó a través de la casa. Marta me miró, y sus ojos estaban llenos de pánico. «Ellos están aquí», susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda, y supe que el verdadero horror apenas comenzaba. Capítulo 5. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. Marta se acercó lentamente a la ventana, sus manos temblando mientras corría las cortinas con cautela. Una ráfaga de viento frío invadió la habitación,
haciendo que un escalofrío me recorriera de pies a cabeza. Decidí acercarme, aunque mi instinto me decía que era un error. ¿Qué estás haciendo?, le dije, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible. Hay que asegurarnos de que estén afuera, contestó, casi en un susurro. Su expresión era grave, como si supiera algo que ni yo ni ella queríamos enfrentar. La tensión era palpable. Cuando miró al exterior, su rostro se descompuso. No hay nada o tal vez hay demasiado, murmuró. Una sombra se movió al borde de mi visión, una presencia intentando arrastrar la oscuridad hacia la luz. Sentí que debía mirar también, pero el terror me lo impedía. ¿Qué viste, Marta?, pregunté. Solo susurros. Algunos no deberían estar aquí. Su voz, normalmente firme, ahora titubeaba. Con un movimiento decidido, cerró las cortinas y se volvió hacia mí. No debemos quedarnos aquí. Esa entidad está buscando un nuevo golpe, resonó en la puerta. Este era diferente, sonó como un puño cerrado, demandante. En su rostro apareció la comprensión. Debemos escondernos, dijo. Sin esperar respuesta, me llevó a la parte trasera de la casa. Me condujo a una pequeña habitación de almacenamiento, donde los recuerdos abandonados se mezclaban con el polvo y la oscuridad. Mientras entrábamos, escuché cómo el sonido de pasos resonaba en la entrada, cada uno más claro que el anterior. Marta, empecé a protestar, pero ella cubrió mi boca con su mano. No sabía cuánto duraría la espera. El tiempo parecía distorsionarse, y el ruido de la puerta forzada hizo que mi corazón latiera con fuerza. Recuerda lo que te dije. No mires, murmuró. Sus ojos se llenaban de una mezcla de terror y determinación. Justo cuando la puerta se rompía, un grito sobrenatural atravesó el aire. Era un lamento que helaba la sangre, no podía imaginar a quién pertenecía. Por favor, sollozó Marta, más para sí misma que para mí. No te dejes llevar por su llamado. De repente, la oscuridad pareció cobrar vida. Las sombras en los rincones comenzaron a moverse como si quisieran tragarnos. Entonces comprendí, no era solo una presencia física. Era como si fueran ecos de quienes alguna vez habían estado vivos, buscando venganza por lo que les había sido arrebatado. El ritual empezó, Marta, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un frío helado. Nos quedamos en silencio, esperando el siguiente movimiento. Desde nuestra posición, solo vi una figura oscura, desdibujada y larga, con contornos que se expandían y contraían de manera imposible. El aire se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Corre!», gritó Marta de repente, y en ese segundo, supe que no podíamos quedarnos más ahí. Sin tiempo que perder, me lancé hacia el pasillo mientras ella intentaba contener la oscuridad. Pero antes de que pudiera salir, esa figura alargada se abalanzó sobre nosotros, y todo se oscureció, la incertidumbre se apoderó de mí. ¿Qué nos esperaba en la penumbra? La última imagen que tuve fue la de Marta intentando protegerme. No podía dejar que esto terminara así. Tenía que encontrar una salida, un camino de regreso a la esperanza. Pero la sombra que nos había seguido por tantos años, finalmente nos había alcanzado. Capítulo 6. Abrí los ojos. El aire era denso y frío, como si ya no estuviera en la casa. En un principio, creí que todo había terminado, que el vacío me había tragado sin más. Pero luego, un rayo de luz astillada se filtró entre las sombras. Me costó orientarme, y cuando por fin logré incorporarme, el terror me golpeó de nuevo. Estaba en un paraje desolado. No había edificios, ni sonidos humanos. Solo un vasto paisaje de desierto, con montañas oscuras en el horizonte y un cielo que se tornaba púrpura por el ocaso. Era como un cuadro macabro. Marta, llamé, pero mi voz se desvanecía en el viento. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorrerme. La sensación de que algo estaba allí, observándome, me hizo sentir vulnerable. De pronto lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, flotando en el aire. «Ayúdame», era la voz de Marta. Su tono era desesperado, como si estuviera atrapada en un lugar fuera de mi alcance. «Marta», grité, corriendo en la dirección de la voz.
Mientras avanzaba, el suelo se sentía extraño, como si cada paso que daba me hundiera un poco más en la arena. Pero la voz continuaba llamándome. Desesperado, seguí el eco del grito. La ansiedad me empujaba hacia adelante, aun cuando sabía que algo acechaba en la oscuridad. A medida que me acercaba a la fuente del sonido, el paisaje comenzaba a cambiar. Las sombras se alargaban y retorcían, formando figuras en la distancia. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era un niño, de rostro pálido y ojos muy abiertos. «Ven», dijo con un tono que me heló la sangre. «Ellos están esperando». Mis instintos me gritaron que no me acercara, pero el miedo por no encontrar a Marta fue más fuerte. «¿Dónde está?» «¿Dónde está ella?», pregunté, casi suplicando. «En su mundo, atrapada», dijo el niño, mientras se alejaba. Mi cuerpo se movía automáticamente, siguiéndolo sin cuestionarlo, como si estuviera bajo un hechizo. Pasamos entre rocas que parecían susurrar secretos. Cada vez que me detenía, sentía que la sombra se acercaba. Era como si la oscuridad se alimentara de mi miedo, y por cada momento de duda, su fuerza aumentaba. «Marta», volví a llamar, desesperado. «Contéstame». Finalmente, llegamos a un círculo de rocas. En el centro había una abertura, un vórtice que giraba con colores iridiscentes. Desde dentro, el grito de Marta se hacía más fuerte. «¡Ayúdame!». La desesperación en su voz cortaba mi alma. Sin pensarlo, me dejé llevar por la corriente y salté a través de la apertura. La oscuridad me envolvió, y de repente, caí en un espacio lleno de ecos y sombras. Entonces la vi. Marta estaba en el suelo, su expresión reflejaba miedo y confusión. Las sombras la rodeaban, como si la vida misma se drenara de ella. «Marta», grité, extendiendo mi mano. Pero en el instante en que intenté acercarme, una sombra emergió detrás de ella. Era la figura delgada que nos había atacado, ahora más tangible y amenazadora que nunca. «No te acerques», gritó Marta, pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ella, y el desespero me llenó. No sabía cómo, pero tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad ya había reclamado a Marta como suya. Fue en ese momento cuando vi algo en el suelo. Un fragmento de cristal roto que brilló en la oscuridad. Tal vez era la clave. Tenía que actuar rápido, con el corazón acelerado, me lancé hacia la sombra, dispuesto a recuperar lo que había perdido, pero al mismo tiempo sintiendo que cada paso podía ser el último. Capítulo 7. A medida que corría hacia la sombra, el cristal atrapó la luz de manera extraña, iluminando mi camino con destellos fugaces. No sabía si el fragmento tenía algún poder, pero sentía que era mi única esperanza. La sombra se movía rápidamente, como si disfrutara de mi desespero, y al acercarme, percibí el frío que emanaba de ella. Era una oscuridad palpable, una cosa viva que temía que me tragaría si me detenían. «Marta», grité, tratando de no perderla de vista. La escena era caótica, ella estaba en el suelo, rodeada por tentáculos oscuros que parecían estirarse hacia mí mientras la sombra avanzaba. Un impulso primario me llevó a alzar el cristal como si de una espada se tratara. Mis manos temblaban, pero estaba decidido a utilizarlo. «Déjala en paz», grité, dejando salir toda la rabia y el miedo acumulados. Y en ese instante, la sombra se detuvo, lo que debería haber sido un ataque se transformó en una pausa tensa. Una fracción de segundo, pero suficiente para que el terror me invadiera. Las sombras que rodeaban a Marta se movieron hacia atrás, casi como si el cristal emitiera un leve resplandor que las repelía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Marta, su voz un susurro perdido entre tanto ruido. «Tienes que ayudarme. Voy a salvarte», respondí. No sabía cómo, pero el fragmento de cristal parecía tener una conexión con ella, como si la energía de la suerte fluía entre nosotros. Empujé el cristal hacia la oscuridad. Un grito resonó, tan profundo y feral que sentí que podía estar destruyendo la esencia misma de la sombra. Pero no podía detenerme. El cristal brilló intensamente, proyectando luces que danzaban entre las rocas. Era como un faro, guiando no solo a mí, sino también a Marta. «Eso es», dijo Marta, entre sombra y esperanza.
continúa. Con cada movimiento, la sombra retrocedía. Era un miedo constante, la lucha entre querer salvarla y la inminente pérdida. Las sombras murmuraban, llenas de ira y desesperación, pero me mantenía firme. Aunque el peligro se cernía sobre mí, algo dentro de mí estaba decidido a enfrentarlo. Finalmente, vi cómo las sombras comenzaron a desmoronarse, como arena entre mis dedos. Una grieta empezó a formarse en la base de la oscuridad, exactamente donde Marta yacía atrapada. «Salta», le grité. Estaba tan cerca, podía sentir su energía, y sin dudarlo más, ella se levantó. Corrió hacia mí mientras las sombras se desvanecían en un caos de oscuridad. Pero cuando Marta estaba a un paso de mí, una sombra más grande emergió de la ruptura. Era más amenazante y oscura que cualquier otra cosa que hubiera visto. Extendió una mano hacia ella. La desesperación me inundó. «No», bramé, lanzando el fragmento de cristal a la sombra. Aunque estaba asustado, sabía que tenía que intentar algo. El cristal atravesó la oscuridad, convirtiéndose en una línea brillante. Pero justo antes de impactar, la sombra que estaba frente a mí se detuvo. Miró hacia el fragmento y luego hacia Marta, como si entendiera que su tiempo se estaba agotando. Entonces todo se oscureció. La grieta se cerró súbitamente y el silencio llenó el aire. Fue un silencio aterrador. Me sentí atrapado entre la vida y la muerte, la esperanza y el desgano. «Marta», murmuré, la ansiedad apretando mi pecho. En ese instante de confusión, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente, esperando ver algo, lo que fuera que me acechaba. Pero lo que vi, el profundo abismo negro que se acercaba, era aún más aterrador. Y entonces, todo se desvaneció. Capítulo 8. El vacío se tragó todo alrededor. No había luz, ni sonido, ni forma que pudiera reconocer. Era como flotar en un sueño oscuro, donde el tiempo carecía de sentido. Un sudor frío comenzó a invadir mis palmas, y el terror apagó un instante mi respiración. ¿Dónde estaba Marta? Una imagen empezó a aparecer en mi mente, su rostro asustado, su mirada llena de esperanza. Pero ese recuerdo se desvaneció rápidamente, aplastado por la presión del abismo que me rodeaba. Necesitaba salir de ese lugar. De repente, un destello de luz emergió en la negrura. Era tenue, pero lo suficientemente brillante como para atraerme. Comencé a avanzar en su dirección. Mis pasos se sentían pesados, como si la oscuridad intentara aferrarse a mí. Cada movimiento requería un esfuerzo titánico, como si estuviera corriendo contra una corriente implacable. A medida que me acercaba a la luz, la figura de Marta apareció frente a mí. Ella estaba de pie, luciendo etérea, pero la preocupación cubría su rostro. «Max», gritó, una mezcla de pánico y aliento entrecortado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No te acerques a eso». «¿Qué está pasando?», pregunté, intentando comprender. «¿Dónde estamos?». «No lo sé», respondió ella, moviendo la cabeza en un gesto desesperado. «Pero esa sombra es más poderosa de lo que creíamos. Necesitamos irnos de aquí antes de que nos atrape a los dos». Un escalofrío recorrió mi columna. La culpa me invadió, sintiendo que mi intento de salvarla había generado aún más caos. ¿Estamos en su reino? ¿La sombra te atrapó? Me sentía impotente, como si fuese yo quien había fallado. «No tengo tiempo para explicarte», dijo Marta, con la voz un poco más fuerte. «Debemos encontrar una salida». Comenzó a caminar hacia la luz, pero una sombra oscura emergió detrás de ella. Era una forma inhumana, los tentáculos retorciéndose, y parecía que estaba lista para atacar. «Marta, cuidado», grité, estirando los brazos hacia ella. La sombra se abalanzó, y en un instante, todo se convirtió en pánico. Corrí hacia ella, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Aún tenía el fragmento de cristal en mi mano, y recordé lo que había pasado antes. Tal vez aún tuviera un poder. «Aguanta», le grité, levantando el cristal. La luz que emanaba parecía captar la atención de la sombra, que se detuvo momentáneamente, dubitativa. «Ahora, Max», exclamó Marta, sus ojos brillando con determinación, con toda la fuerza que podía reunir, lancé el cristal hacia la sombra.
Se disparó en un arco perfecto, iluminando la oscuridad que nos rodeaba. El impacto fue como un estallido de energía, llenando el espacio con destellos brillantes que distorsionaban la sombra que atacaba. A medida que la luz se expandía, vi cómo la forma oscura empezaba a retroceder, pero un nuevo peligro se avecinaba, la grieta en el fondo del abismo comenzó a abrirse de nuevo. Era un portal, un viaje hacia lo desconocido, pero había algo dejándome claro que no era seguro. Fue entonces cuando entendí que la batalla no había terminado. Marta, ven, grité, mientras la sombra ya no retrocedía. Pero la grieta parecía absorber todo, y cada vez que miraba hacia el abismo, sentía que perdía un pedazo de mí. Debemos saltar, dijo Marta, su voz ahora llena de urgencia. Es nuestra única opción. Sin pensar, extendí mi mano hacia ella mientras dábamos un paso hacia adelante. Pero el momento de saltar se convirtió en una fracción de segundo más largo. Todo lo que había vivido, cada decisión, cada miedo, se precipitó en un mar de incertidumbre. La sombra lanzó un grito que resonaba en mis huesos, supe que no había vuelta atrás. Ahora, grité, y juntos saltamos hacia adelante, rumbo a lo desconocido. Capítulo 9. Caímos de manera vertiginosa, como si el aire mismo nos rechazara. La sensación era similar a deslizarse por un túnel oscuro, pero esta vez no había luz al final. Todo se volvió confuso, y el sonido de nuestra respiración se volvió un eco distante. De repente, el impacto fue abrupto. Golpeé el suelo, inclinado en una postura extraña, mientras un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza. Me incorporé, aturdido, y busqué a Marta. El lugar donde estábamos no era mejor que el abismo anterior. La oscuridad se extendía a nuestro alrededor, pero había matices de colores extraños, como un paisaje creado por un artista frenético. Marta, la llamé, casi temeroso de no obtener respuesta. Unos pasos hacia adelante y pronto la vi, agachada y temblando. Corriendo hacia ella, sentí el frío recorrer mi piel. ¿Estás bien? Ella sintió, aunque su expresión seguía cargada de miedo. ¿Dónde estamos? No tengo idea. Pero debemos ser cautelosos, respondí, mirando a nuestro alrededor. A lo lejos, figuras se movían. Eran difusas y distorsionadas, como si estuvieran fuera de foco. Una sensación escalofriante me hizo temer que no estábamos solos. De pronto, un chillido penetrante cortó el aire. Grité y tiré a Marta hacia mí, mientras las figuras se acercaban. Resplandecían de manera grotesca, sus formas cambiantes hacían difícil distinguir lo que eran. ¿Qué son?, pregunté con una voz que temblaba. No lo sé. Pero parece que no les gustamos, respondió ella, con terror en los ojos. Comencé a retroceder, empujándola hacia un lugar que pudiera parecer más seguro. Pero la presión en el ambiente aumentaba, como si estuvieran presionando. Sin pensarlo, apreté el fragmento de cristal que aún llevaba. La luz débil que emanaba pareció hacer titubear a las figuras. Tal vez esto funcione otra vez, dije, ciego a la posible locura de mi sugerencia. Marta me miró, su fe inquebrantable brillaba a través del pánico que sentíamos. Me posicioné entre ella y las figuras, levantando el cristal. Atrás, grité, cuando la luz se hizo más intensa. Las entidades retrocedieron, sus gritos resonando como ecos lejanos. Pero la sombra que había atrapado a Marta estaba en lo más profundo de mi mente. Sentía que aún estaba tras nosotros, esperando una oportunidad. Las figuras se detuvieron, observándonos. Max, dijo Marta, y su voz quebrada trajo de vuelta la ansiedad. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? No tengo idea, suspiré, intentando calmarme. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos aquí. Las sombras se retorcieron, formando una especie de emboscada a nuestro alrededor. Cada paso que dábamos parecía atraer más de esas criaturas, una marea implacable de oscuridad. ¿Qué hacemos?, preguntó Marta, claramente intentando mantener la calma. Debemos encontrar un camino. Cualquier camino, respondí, tratando de recordar cualquier cosa que pudiera servir. La idea de permanecer en este lugar se me antojaba horrible. Mientras corríamos, la atmósfera cambió drásticamente. La luz del cristal parecía debilitarse y las sombras comenzaban a reavivarse.
Estamos perdiendo ventaja, murmuré, notando cómo la presión a mi alrededor crecía nuevamente, como la antesala de otra tragedia. En ese instante, vi un destello en la distancia, una abertura en la que la luz parecía luchar por escapar. Allí, grité, señalando. Debemos alcanzarlo. Marta asintió, y comenzamos a correr. Pero no estábamos solos. Las criaturas comenzaban a alzarse con más fuerza, su risa irónica resonando detrás de nosotros como un canto de sirena. Su aliento helado nos hizo tropezar. Casi alcanzamos la luz, cuando un tentáculo emergió del suelo, retorciéndose hacia mí. El horror inundó mi cuerpo. No podía permitir que Marta fuera atrapada. «Corre», le grité, mientras empujaba el cristal hacia el tentáculo. La luz estalló con una fuerza que no podía entender, y la sombra retrocedió, pero sentí que algo se enredaba en mis pies. Lo último que vi fue la expresión de horror y determinación de Marta antes de que el mundo se oscureciera de nuevo. Había algo en mi interior que me decía que este no era el final. Algo había cambiado. Capítulo final. Desperté de nuevo, esta vez en medio de lo que parecía ser un sendero desértico. La luz del sol brillaba intensamente, iluminando un paisaje árido que se extendía hasta donde podía ver. La confusión me invadió. ¿Era un sueño, o simplemente una de las muchas realidades que había encontrado en mi camino? Me esforzaba por recordar los detalles, los gritos de Marta, las sombras que intentaban devorarnos. Pero al mirar a mi alrededor, todo lo que sentía era una calma inquietante. Comencé a caminar, mis pasos resonaban en la arena. No tenía idea de hacia dónde iba, pero la necesidad de escapar de aquellos recuerdos me empujaba. En el horizonte, vislumbré un pueblo que me era familiar y desconocido a la vez. A medida que me acercaba, la nostalgia se mezcló con una sensación de desesperanza. ¿Realmente he escapado de eso?, pensé, sintiendo una punzada en mi pecho. El pueblo se veía más vacío que nunca. Las calles estaban desiertas, y la única señal de vida provenía de las casas, donde las ventanas estaban cerradas con cortinas pesadas. Al llegar a la plaza principal, me detuve. Allí estaba la fuente, un sitio que solía ser el corazón del pueblo, ahora ruidoso por el silencio. Miré hacia el fondo de la plaza y vi una figura solitaria sentada en un banco. Se trataba de la anciana del café, la que me había advertido sobre el brillo. Me acerqué, a pesar de que un escalofrío me recorrió. La mujer me miró con ojos cansados y llenos de tristeza. «Has vuelto», dijo en un susurro, como si ya supiera lo que me había sucedido. Algunos nunca regresan después de mirar. ¿Dónde está Marta?, pregunté, sintiendo cómo la desesperación volvía a apoderarse de mí. La vieja sacudió la cabeza. «Ella no está aquí, Max». «No todos los que miran regresan en la misma forma», respondió con la voz temblorosa. Mis manos se apretaron en puños, y un nudo se formó en mi garganta. Me había propuesto rescatarla, y ahora me sentía impotente. Esto no puede ser», le dije, más para convencerme a mí mismo. «¿Qué hacemos cuando no podemos escapar de lo que hemos visto? Quizás la pregunta que deberías hacerte es, ¿por qué tienes que escapar?», repitió, sus palabras resonando en mi mente. En sus ojos había esa mezcla de tristeza y familiaridad, como si hubiera visto esto muchas veces antes. Mientras hablaba, un murmullo comenzó a rodearme, un eco que parecía acercarse. Los recuerdos regresaron, las luces danzantes, las sombras en el bosque. Todo lo que había presenciado empezó a apilarse en un mar de confusión. Pude sentir el peso de las miradas de los lugareños, como si estuvieran esperando una decisión. ¿Y si aún había algo allí, en la oscuridad, que me estaba llamando? «Siempre queda un precio por pagar, querido», dijo la anciana, cortando mis pensamientos. «Pero no todos están dispuestos a pagarlo». La idea resonó en mi cabeza. Había perdido el sentido de la libertad por todo lo que había experimentado. En ese momento, el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. La luz disminuyó, creando sombras sobre la plaza. Miré hacia atrás, pero al girarme, ya no estaba. Ni la anciana, ni el pueblo. Solo la luz de la luna iluminando el camino frente a mí. La inquietud creció en mi pecho. ¿Era todo esto un sueño? Anhelaba respuestas, buscando un significado en el desconcierto.
Nunca he regresado a casa, murmuré, sintiendo la angustia de la pérdida. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que no sabía si volver a aquel pueblo olvidado se trataría de un escape o de un inevitable regreso. En mi mente, la línea entre lo sobrenatural y lo natural continuaba desdibujándose, cargando cada pregunta con incertidumbre, y mientras me alejaba, la sensación de ser observado regresó, como un eco persistente. ¿Quién eres realmente? ¿Qué has dejado atrás? La noche se cernía sobre mí, y, aunque había caminado, todavía no estaba seguro de a dónde me dirigía. La historia tal vez había cambiado, pero el final seguía siendo un misterio por resolver.